Hola a todas, bienvenidas un día más al canal. Hoy traigo un vídeo distinto porque voy a hacer un vídeo recomendando libros. En este caso voy a hablaros de 6 libros que para mí son imprescindibles, son de mis libros favoritos. Voy a hablaros de dos novelas barra ensayos, porque para mí tienen como un trasfondo muy de ensayo. Y ya por último, 2 ensayos. O sea que en total 6 libros que creo que os pueden gustar mucho. Son temas como muy actuales, mucha reivindicación de clase, mucha reivindicación feminista, así que creo que es perfecto. Y nada, prepararos un café, una infusión, lo que queráis. Espero que el vídeo no sea muy largo, pero bueno, para estar así un poco tranquilo. Así que empezamos. No puedo hablar de libros sin hablar de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf es mi escritora clásica favorita. Os voy a hablar de mi novela favoritísima de Virginia Woolf, que es Orlando, una biografía. La novela trata de la vida de un aristócrata, de un adolescente aristócrata que se llama Orlando, que vive en el reinado de Isabel I, que vive más de 300 años en los que van sucediendo distintas cosas. Una de las cosas, y la más importante obviamente porque el libro está enfocado en esto, es que en los primeros capítulos este joven aristócrata se muere, pero vuelve a resurgir, en este caso siendo una mujer. Ahí es cuando Virginia Woolf nos empieza a hablar de las normas, de los constructos sociales, sobre todo que se imponen a las mujeres, de cómo deben comportarse, de cómo deben hablar, qué tareas deben hacer, cuáles no, trabajos, todo este tipo de cosas. Para mí es una novela fascinante porque está escrita en 1928 y claramente podría ser algo que nos encontramos hoy en día en pleno 2024, porque de alguna manera Virginia Woolf nos está hablando de las normas, de los sesgos de género, nos está hablando de lo trans, incluso nos está hablando de orientaciones sexuales, porque da igual que Orlando sea hombre o mujer, siempre le gustan las mujeres. A grosso modo nos está invitando a repensar todo lo que son las normas, las construcciones sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con el género, la dicotomía entre lo femenino y lo masculino, qué está permitido, qué no está permitido. Además de todo esto, también es una historia que tiene un poco ese toque de humor, un poco así como cínico, o por lo menos a mí, yo cuando lo he leído, a mí era un poco lo que la sensación que me daba, ¿no? Como que estaba escrito también no solo desde la reivindicación, sino también desde jugar un poco con el humor. Yo creo que es una novela de las más sencillas para empezar a leer a Virginia Woolf, porque es una autora bastante compleja en general. Yo creo que es una novela que os puede gustar mucho, que os vais a reír y que os va a invitar eso, a reflexionar un poco y a repensar todo lo que tiene que ver con el género. El segundo libro del que os quiero hablar se titula Las huellas de la vida. Yo estoy obsesionada con este libro. Necesito que alguien haga una serie o una película de este libro porque es maravilloso. La escritora de este libro es Tracy Chevalier, creo que se pronuncia así, que es bastante conocida porque es la autora de La joven de la perla, y es una autora bastante conocida porque siempre hace como historias noveladas. En Las huellas de la vida nos cuenta la historia de Mary Anning y de Elizabeth Philpott. La primera es una niña de clase muy baja, muy pobre, de un pueblo costero de Reino Unido que se llama Lyme Regis. Y la segunda, Elizabeth Philpott, es una solterona de Londres. Esto es muy relevante, el tema de solterona, porque en esta época obviamente ser soltera era una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer, que por circunstancias de la vida pues ella y sus otras 2 hermanas terminan viviendo en este pueblecito. Entonces la historia está basada en hechos reales, obviamente está novelada, pero a grosso modo está basada en hechos reales. Pues nos cuenta la historia de cómo estas 2 chicas, Mary Anning y Elizabeth Philpott, establecen una relación de amistad, o sea, establecen una amistad en relación a los fósiles, cosa que, esto es súper importante, en esa época no se sabía que eran fósiles, porque no se creía en la evolución todavía. Mary Anning pues ha quedado huérfana de padre, necesitan dinero porque no tienen absolutamente nada para comer, y su hermano mayor y ella se dedican a recopilar fósiles en las playas. Los venden a turistas y a gente como
lo que se entendía que eran esqueletos de animales muertos que simplemente estaban ahí en la playa. Esta chica, Mary Anning, se considera la primera paleontóloga de la historia del mundo. O sea, es que es increíble. Entonces nos cuenta pues su historia, su relación con Elizabeth Philpott. Incluso hay un museo en este pueblecito de Elizabeth Philpott, y a día de hoy muchos de los fósiles que encontró Mary Anning están expuestos en varios museos muy importantes. ¿Qué sucede? La historia nos habla un poco de cuál era la situación de las mujeres en general, sobre todo de esta Mary Anning en particular, porque obviamente es una niña, es pobre, nadie va a considerar lo que ella hace, y también tiene un poco todo el debate relacionado con la religión y con la evolución, ¿no? Porque se ve un poco, o intentan también enseñar un poco el debate que empezaba a existir en ese momento de que no podía ser que Dios hubiese creado todo, sino que tenía que haber alguna explicación más. Es una historia que está preciosa escrita, te metes muchísimo en los personajes y la verdad que es una lectura tan agradable de leer, de verdad, lo recomiendo un montón. Es muy bonito el libro, muy, muy, muy bonito. Entramos ya en las dos novelas barra ensayos, porque para mí es como un género muy específico de nuestra época, como muy de mi generación. El primer libro del que os quiero hablar de este género es Listas guapas y limpias de Ana Pacheco, porque aquí adoramos Ciberlocutorio, al mejor podcast del universo seguramente. Listas guapas limpias trata de una chica de un pueblo cerca de Barcelona que va a la universidad y es verano, entonces vuelve a su pueblo natal, ¿no? Y suceden cosas. Lo importante de este libro, y yo creo que de este género, es que todo el rato nos están hablando de la precariedad laboral de la gente joven, de feminismos, de género, de clase. Estos temas siempre están en las conversaciones en general, de los diálogos de los personajes, pero también en los pensamientos. Yo creo que es algo que es súper interesante de cómo está escrito este libro, porque los silencios y los pensamientos de la protagonista son como muy importantes. Si os gusta Sally Rooney, seguramente este libro os vaya a encantar también, porque es bastante parecido. Para mí es súper importante rescatar el capítulo de la fiesta en casa de una persona, porque ese capítulo es una obra maestra. El tema que está tocando en ese capítulo, en esa escena, es brillante. O sea, cómo lo hace Ana Pacheco es simplemente brillante. Nos habla un poco de la no pertenencia en ciertos lugares, y en este caso nos está hablando de la relación que hay entre el capital económico y el capital cultural. Esto del tema de los capitales yo he decidido poner capital, aunque ella no nos está hablando en estos conceptos, pero es obviamente lo que ella ha hecho es coger la teoría de Pierre Bourdieu sobre los capitales y trasladarlos a una escena cotidianísima que cualquier persona se puede sentir identificada. Y si no te sientes identificada, quizás hay que preguntarse el por qué. Nos está hablando un poco de cómo es luchar contra tu propia clase social. Nos habla mucho de la sexualidad también, en este caso de la protagonista, que es una chica. También nos habla un poco de las relaciones intergeneracionales, o sea, la relación de la protagonista con sus padres, con su abuela que está enferma. Es un libro que está muy bien escrito, tiene una sencillez y una fluidez a la hora para poder leer lo que es fascinante. Te involucras mucho con la protagonista, te hace cuestionar muchas cosas y simplemente, o sea, recomendadísimo. Hablando de novelas barra ensayos, no puedo no hablar de Supersaurio, porque este libro es el mejor libro que se haya podido escribir en todo el mundo. O sea, es que este libro es increíble. El libro está escrito por Meryem El Medati, que espero haberlo pronunciado bien porque encima es algo que ella reclama en el propio libro, y va sobre la protagonista, que es Meryem, que empieza a trabajar en la cadena de supermercados Supersaurio en Canarias como becaria. La historia va un poco de cómo va avanzando y cómo va teniendo un mejor puesto cada vez, hasta llegar a un puesto bastante alto. Sin embargo, de lo que nos habla no es del ascensor social, no es de la meritocracia, sino todo lo contrario. Todo está enfocado en la precariedad laboral, en decir que la meritocracia no existe,
en hablarnos de cómo toda esta lógica neoliberal nos ha hecho creernos el cuento de la autoexplotación laboral. También nos habla un poco de las relaciones dentro de la empresa, que yo creo que es como la clave, ¿no? Entender al final, pues, cómo ella, lo mismo que decía con el libro anterior, que ella no se siente perteneciente a ese espacio, ni a ese grupo social, ¿no? Y todas las cuestiones pues, que le atraviesan de alguna forma. También nos habla de todo el tema del turismo y de la problemática del turismo en Canarias, que yo creo que también es una de las claves como importantes, porque al final también es una parte de la precariedad que sufre la gente que vive en ciudades y en sitios que viven del turismo. Es maravilloso cómo está escrito, aquí sí que tiene un humor ácido increíble, o sea que al mismo tiempo que te hace cuestionarte muchísimas cosas, te estás riendo continuamente, o sea que es que es un libro que de verdad, o sea, es de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Simplemente os lo tenéis que leer. Entrando ya con los ensayos, el primer ensayo del que os voy a hablar es otro relacionado con trabajo, qué raro, yo creo que estoy obsesionada, ¿no? Se titula El laberinto del trabajo, que está escrito por Amelia Horgan. Bueno, y como indica el título, El laberinto del trabajo nos habla de la estafa que es habernos creído esta mentira sobre la importancia del trabajo y de cómo debemos trabajar en una época completamente neoliberalizada, con una razón neoliberal en nuestras formas de vida, porque cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando simplemente de una cuestión económica, estamos hablando de que conforma nuestras formas de vida, o sea, todo está atravesado por el neoliberalismo. Nos habla de los mitos relacionados con el empleo. Es verdad que lo hace enfocándose de manera como exclusiva en Reino Unido y sobre todo cómo se destruye de alguna forma el estado de bienestar y cómo esta destrucción del estado de bienestar hace que la economía, el empleo sea absolutamente precario y cómo al final eso precariza el resto de partes de la vida o de ámbitos de la vida, pero también lo hace desde una perspectiva, por ejemplo, de género, es decir, nos introduce temas sobre cómo los trabajos más precarios normalmente son trabajos feminizados, cómo encima normalmente son trabajos que están relacionados con temas de cuidados. Nos habla también de mujeres migrantes racializadas, que son las que sostienen en los países occidentales. Estas mujeres son al final las que sostienen la vida de alguna forma. Y una de las cuestiones que a mí me tiene obsesionada, pues este libro me lo leí hace varios años y yo sigo todo el día, todos los días, de verdad, pienso en este tema. Pues mete un montón de datos que son muy curiosos, que son muy heavies, como por ejemplo que hay empresas que instalan baños, o sea, retretes en las oficinas que son incomodísimos para que la gente no pase más de un minuto sentada. Y da una cantidad de datos que son tan fuertes, tan heavies, que de verdad, o sea, interesantísimo. Yo creo que es un libro que se aprende un montón y aunque esté enfocado en Reino Unido, se puede extrapolar a distintos países. Entonces, si no estáis acostumbradas a leer ensayo y os queréis adentrar, este es un muy buen libro, se aprenden muchas cosas, es muy fácil de leer, está muy bien escrito, tiene muchísimas referencias, que es muy importante en ensayos, porque ahí podéis sacar como más lecturas, más cosas, así que simplemente es un libro que es muy bueno para empezar ensayo y la verdad que el tema es brillante, o sea, está muy bien escrito. Por último, el libro del que os quiero hablar es puramente feminismos, se titula Manifiesto de un feminismo para el 99%, que está escrito por Cinzia Arruza, Titi Bhattacharya y Nancy Fraser, que sabemos que la adoro, me encanta Nancy Fraser. Recoge muchas perspectivas, es decir, no parte de un feminismo liberal, hegemónico, superoccidental, blanco, etc. Podría ser más interseccional, obviamente, pero yo creo que recoge bastante bien los debates actuales o la reivindicación actual de lo que es el movimiento feminista en general. Nos hablan sobre todo de cómo esta razón neoliberal, cómo el neoliberalismo a día de hoy se ha apropiado de parte del discurso feminista, lo ha transformado
en esta idea de feminismo emancipador. Girlboss, Zara de repente te saca una camiseta de todos deberíamos ser feministas, empodérate pintándote los labios, o sea, todo este tipo de cosas. Básicamente pues eso, que el neoliberalismo se apropia de ciertos discursos, en este caso relacionados con la identidad, porque también lo hace con otras cuestiones como LGTB, raza, o sea, muchísimas otras cuestiones relacionadas sobre todo con la identidad. Pues como el neoliberalismo se apropia, lo reconvierte para sus intereses. Al final muchísimas políticas públicas de muchísimos países se enfocan precisamente en perspectivas neoliberales de lo que debería ser el feminismo, ¿no? Entonces, y de cómo precisamente debemos de estar continuamente luchando y reivindicando un feminismo para el 99% de la población, que no sea blanco, que no sea hegemónico, sino entendiendo que existen otras realidades, que existen otras variables que también que interseccionan con el género, como hay que luchar desde esa perspectiva y no precisamente desde la otra. Yo creo que es un buen libro para empezar a leer también temas sobre feminismo, porque lo que digo es muy actual con lo que te sitúa específicamente en el ahora. Está muy bien escrito, es súper corto, creo que no tiene ni 90 páginas, así que simplemente lo recomiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, aunque no haya sido un vlog. Seguramente haga más vídeos de este tipo porque es algo que me gusta mucho y así vosotras también me podéis recomendar libros, porque siempre es bueno leer cosas nuevas. Nos vemos ya la semana que viene. ¡Agur!